En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en esta primera misa de Navidad, llamada del Gallo, con ella celebramos la Natividad de nuestro Señor. Y lo que les voy a decir quizás les va a sorprender, pero si se mira bien es la realidad. Claro está, sin ofender el cariño popular, entrañable y familiar y social que tiene la Navidad, incluso más que la Pascua. Lo vemos en los pueblos católicos. Se ha arraigado más, digamos, popularmente la fiesta de la Navidad, y por eso se celebra con gran profusión en los países que son católicos, aunque cada vez menos. Todavía aquí en Colombia se hace la novena y se adornan con luces los pueblos y ciudades. Pues bien, si bien es tan entrañable, lo más importante no es, aunque es importante, cómo nuestro Señor nace en un pesebre, en un establo, en la pobreza, no había hospedaje, en medio del frío, y todas esas cosas humanas que nos conmueven, el abandono, la soledad, todo eso. Pero más importante que todo eso es el hecho mismo de la encarnación. Que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarne asumiendo la naturaleza humana. Eso es un misterio inaudito, por decirlo así. Tan es así que después de la Santísima Trinidad, el segundo gran misterio es la encarnación. No lo olvidemos. Y por la natividad se hace visible el misterio de la encarnación que tuvo lugar 9 meses antes, el 25 de marzo, en la Anunciación. Pero se hace visible, manifiesto, nacido. Y lo que es más, con la encarnación se manifiesta y se hace visible y patente el misterio escondido desde tantos siglos en la eternidad de Dios. Eso por encima de todo. Tan de todo que por encima de la misma salvación y redención de los hombres, que la misma cruz, aunque Santo Tomás no lo diga. Y como lo estoy diciendo yo ahora, creo que nadie lo ha dicho. Pero sin la encarnación no hubiera habido creación. Como ya he dicho más de una vez. El amor de Dios, absoluto en sí mismo, es pleno, está lleno, no necesita de nada ni de nadie.
Lo único que justifica que ese amor salga hacia afuera de la Trinidad es un amor igual, no un amor inferior, como puede ser el del universo y el de todas las criaturas, sino un mismo e igual amor. Y no puede ser otro amor que el que se produce fuera de la Trinidad por el de la encarnación. Porque Dios no puede amar sino a sí mismo. En primer lugar. Entonces, para que ese amor intratrinitario salga, se exteriorice, para decirlo de algún modo, lo único que teológicamente lo justifica no pudiendo ser un amor inferior a las criaturas ni a todo el universo, como se viene normalmente machacando y diciendo, pero de una manera miope. Porque no nos están manifestando esa revelación del misterio escondido desde tantos siglos en Dios, que se realiza en Cristo, en el Verbo encarnado. Y nos hemos fijado más en la parte del pecado, que viene como un segundo fin, pero no el más importante y el que justifica. Como vuelvo y repito, Dios no puede amar sino amarse a sí mismo. Y amándose a sí mismo es que puede amar las otras cosas. Solamente el amor que se tiene Dios en sí mismo, en la Trinidad, es el que le da gloria. Ni todo el universo le puede dar la gloria que Dios eternamente se merece, ni el amor. Eso no justifica. Y de esto los teólogos no se han dado cuenta, y lo lamento. Entonces, la encarnación nos viene a revelar, a manifestar cómo el amor intratrinitario de Dios, que es su propia vida eterna, en tres personas distintas y un solo Dios verdadero que no necesita de nada más, que se posee a sí mismo sin necesidad de nada, porque se posee en su plenitud de ser. Es entonces la encarnación para que siga siendo un amor igual. Y por eso decide la encarnación, que comunica la divinidad de Dios fuera de la Trinidad y comunica su amor fuera de la Trinidad.
pudiendo seguirse amando a sí mismo, plenamente adentra, hacia adentro, por decirlo así, de sí mismo, y adextra, hacia afuera de sí mismo. Y en orden a ese amor es que Cristo es el primer predestinado, como todos los teólogos dicen, pero ninguno saca la consecuencia lógica que se impone necesariamente. Entonces ese amor sale y comunica la divinidad, y en la comunicación de la divinidad fuera de Dios solamente lo puede hacer en una criatura, en algo creado, porque ya se la comunica en sí mismo. Entonces, si quiere comunicar ese amor, esa naturaleza divina, tiene que crear. A ver si vamos entendiendo algo. Entonces, por eso decide Dios crear en orden a la predestinación de Cristo y de su encarnación, como comunicación de la divinidad fuera de Dios mismo, fuera de su Trinidad. Y así es como decide crear al hombre, a los ángeles y al cosmos, y encarnarse en la naturaleza humana. Entonces, toda la creación gira alrededor de eso. Aunque esto no es corriente y ordinaria y comúnmente predicado, pero es la lógica. Corroborado por el misterio escondido desde tantos siglos en Dios. Porque pasa el verbo de ser el unigénito, Hijo de Dios Padre, a ser el primogénito de toda la creación. Y por eso las Escrituras hablan del primogénito. Siendo que es el unigénito, Hijo del Padre, el único Hijo del Padre. El Padre no puede tener dos hijos, tiene uno solo, y es unigénito el Verbo. Pero con la encarnación, ese unigénito se hace primogénito, el primero de todo. Y otra razón más, para que veamos cuán lógica y cierta es la conclusión de todo esto que estoy diciendo. Entonces así es que se manifiesta en la natividad visiblemente ese gran misterio. Y esto llena, hincha, inflama el alma. Con profunda verdad.
camufladas devociones que vienen en segundo o en quinto lugar. Y por eso es el misterio de los misterios de Dios fuera de sí mismo. Y por eso es el segundo gran misterio de nuestra fe católica, apostólica y romana. Entonces esa es la importancia de la Navidad. No tanto decir a el bebito, el niño Dios, sí, bueno, sí, está bien. La mamá le tiene que dar la teta al niño, sí. Pero le ha dado antes la vida. Lo que pasa es que los teólogos, como los malos toreros, no van al toro por los cuernos, sino por el rabo, que ni cortan para colmo. Entonces, esa es la esencia de la natividad, de la Navidad. Y ese misterio de Dios, desde toda la eternidad. Y ese misterio escondido que hace una sola realidad con la maternidad divina de la Virgen María, porque Cristo nace de una madre, y de una madre casada, no soltera, entonces incluido San José. En ese mismo decreto de toda la eternidad de la encarnación, que manifiesta a Cristo como el predestinado. Pero ¿de qué vale decir que es el predestinado si la encarnación, como dicen los teólogos como loros, viene por el pecado? Y si no hubo pecado, no hubo encarnación. Es que no piensan que el pecado vino como un accidente a desfigurar el plan de Dios, la obra de Dios. Y la mayor obra de Dios, fuera de Dios, que muestra su omnipotencia, es la encarnación. No es la redención, no es la cruz, no es la iglesia, no es el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Sin encarnación no habría nada de eso, no habría apóstoles, no habría iglesia, no habría sacramentos, no habría salvación, no habría gracia, no habría orden sobrenatural. Sin la encarnación no habría nada, ni mundo, ni creación. Porque Dios existiría Él solo en la plenitud de su ser y no existiría nada más. No habría nada más. Y no porque haya la nada, porque la nada no existe. No hay nada más que Dios. Y solamente la posibilidad que Dios cree. Y por eso cuando se habla de creación se habla ex nihilo, de la nada. No que lo hace con nada, sino que no hay nada. Entonces, esa nada que no hay, no existiría nada
del universo sin la encarnación. Y de esto, durante 2000 años, ¿quién ha predicado? Se tendrá que acabar el mundo, o venir el fin de los últimos tiempos apocalípticos, para que estas cosas se diluciden y alguien las diga. Porque si no, hasta las piedras lo tendrían que gritar y decir. Entonces vemos la trascendencia. Pero, como esto no se explica ni se habla, queda obnubilada, escondida. Entonces, vemos cuán importante es la encarnación, incluso más que la Pascua. Y puede sonar a herejía y me va a salir algún leguleyo estúpido y que salga para ver cómo lo decapito en 4. Si bien litúrgicamente la Pascua es la fiesta mayor del año litúrgico, es más importante la natividad. ¿Por qué? Porque sin encarnación no hubiera habido pasión y muerte, y sin pasión y muerte no había habido resurrección. Y quizás el pueblo católico, a pesar de no tener letras teológicas, por decirlo de algún modo, eso lo intuye y se haya hecho la Navidad mucho más arraigada en el corazón del cristiano que cualquier otra fiesta. Y por eso las familias buscan pasarla en el hogar. No tanto en el mundanal ruido, sino a la manera como estaban aislados la Virgen y San José. Y después acompañados por estos ángeles que avisaron a los pastores que vivían en el campo y estaban allí con sus ovejas. Pero viene un imbécil, que hay muchos, a decir que no puede ser el 25 de diciembre. Porque como en pleno invierno va a haber pastores a medianoche en invierno, pastando. ¡Bruto! ¿Tú te imaginas el invierno de Siberia o de Alaska? En cualquier invierno, y aunque nieve, muchas veces, o no, pero en Medio Oriente no es que nieve tanto. No hay pastos secos. Y los pastores pobres tienen a sus ovejas y le dan lo que tienen, el pasto seco que está ahí, que no lo han recogido, como piensa este bruto, en una granja y con tractor. Si hasta quizás ni guadaña tenían. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Durmiendo al aire libre? Sí. ¿Y no duermen en un iglú los esquimales? Entonces esas estupideces de hombre moderno de escritorio, que no me las pinten a mí para decir tonterías, y que contradicen la tradición de la iglesia, y eso basta. Y por eso se festeja
la Epifanía a los pocos días. Y a los 40 días la fiesta más antigua de la Virgen, la de la Candelaria. Y 9 meses antes el nacimiento, 6 meses antes el nacimiento de San Juan. Y 9 meses antes la Anunciación, el 25 de marzo. Pero es que hay mucho católico imbécil y que a veces dicen cosas muy buenas, pero otras estúpidas, como el colombiano este que se la tira de no sé de qué, de muy doctor idiota, no me acuerdo el nombre, pero oiga, que habla del arca de Noé, que habla de y dice algunas cosas bien y otras mal. Pero es que aquí cualquier idiota, como no hay curas, cultos con teología y doctrina, y YouTube da para todo, pues ya son doctores. ¿Pero qué les pasa, imbéciles? Así que se afinen y dejen de conculcar las fechas sagradas. Y como el cuento que cómo llegaron entonces pocos días de nacido el 6. Idiota, ¿no te das cuenta? Y perdón, yo hablando en medio, pero ¿qué vamos a hacer? Estamos en guerra con los extraterrestres. Con los demonios, peor. Por eso los Reyes Magos vieron hacía 2 años. Y por eso es que Herodes manda a matar hasta los niños de 2 años. Si no, no se justifica. Pero no les da la cabeza a estos cerebros de hoy. Pero sí les da para cambiar a su guisa las fechas porque se les da la gana, en su racionalismo estúpido y bruto. Así de claro. Entonces por eso pudieron llegar con tiempo. Y siendo instruidos, como dice San Juan Crisóstomo, por los Reyes Magos, por el Espíritu Santo. Y así cuando retornan a Persia, son los primeros padres de la Iglesia, dicho por el pico de oro de San Juan Crisóstomo. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces, que veamos esa importancia trascendentalísima de la encarnación, que es la que se hace visible el día de hoy, en esta noche. Y por eso tenemos iglesia, sacramentos, gracia, salvación. Y por eso tenemos la misma creación. Aunque Santo Tomás no lo diga, pero no lo niega. No lo dice porque no lo ve. La bujía no le daba para tanto, un genio, pero bueno. Pero los otros genios que se creen tomistas repiten como loros. Y después se le llena la boca de Cristo, que tiene la primacía en todo, que es el primer predestinado, y no, tiene que esperar que se produzca el pecado.
Perdónenme, pero eso es una estupidez. Si lo miramos a la luz del misterio escondido de Dios desde tantos siglos. A mí me perdonan, pero yo no tengo derecho de seguir mirando la alfombra por el revés. Aunque es lo más fácil, humanamente hablando. Entonces degradamos los misterios de Dios. Entonces estas cosas son las que hacen la grandeza de todo lo creado. De la misma Virgen María no existiría sin encarnación. Y no se diga ya de papa, de cura, de misa y de lo que fuera. Es que no existiría nada, solo Dios y nada más. Si esto se le mete en la cabeza a los fieles de todo el mundo, creo que comprenderán un poco más el misterio de la encarnación y el de la fiesta de la natividad de nuestro Señor. Y si no, seguirán a medias como el carro de mula con las ojeras. Sí ve, pero solamente lo que tiene para adelante, para que el burro no se espante. Porque el burro, si ve a los lados, se espanta. Por burro. Y cuando ese burro fue al angélico, a la gregoriana, y tiene papelito de doctor, cuidado, sus rebuznos son relinchos de caballo fino de pura sangre árabe, tu abuela. Así son las cosas, yo lo lamento. Pero a mí me indigna cuando descubro esto, por la gracia de Dios, y pensando un poquito y siendo menos lorito, ver que esto haya seguido permaneciendo escondido. Entonces no nos extrañemos que el pueblo elegido no entendiera las Escrituras, porque ni los católicos las entendemos como debemos. Lo lamento. Entonces, que esto enriquezca, inflame, hinche nuestra alma y haga explotar nuestro amor. Y que así veamos toda la bondad. Porque Dios nos ama y ama al mundo por Cristo Rey. No por el hombre, ni por el bien común de todo el universo, que es paja ante Dios, que existe, se mueve por Dios. Y por eso todos los pueblos y naciones tienen que adorar al verdadero Dios. Y no se valen falsas religiones y derechos. Por eso se tragan el cuento de las religiones, de ese absurdo, de esa herejía, de esa apostasía.
lo más natural y normal es que todo ser que viene a este mundo, iluminado por Cristo, luz de todos los que vienen a este mundo, como dice San Juan, abran los ojos para adorar la verdad en Cristo. Entonces no hay derecho ni a budistas, ni judíos, ni musulmanes, ni protestantes. No hay derecho. Por eso nuestro Señor es el Rey de todas las naciones. Y esa es la realidad en la que culminará este mundo el día de su parucía. Y por eso en el día de hoy, en la epístola, nos dice claramente la bienaventurada esperanza en medio de la Navidad. Pero esto tampoco lo ven los exégetas. Y aquí me acuerdo del padrecito este que ahora lo voy a reventar en Navidad. No me acuerdo cómo se llama, el de Verbo encarnado, carita bonita. Bueno, tendrá mérito que para que no te lo cuenten, a confundir, diciendo que el milenarismo está condenado. Pedazo de bruto, si tú no eres ni cura. ¿Quién te ordenó a ti en el Verbo encarnado, por Dios? Y después, no confundas las estupideces que pueda decir un Villasana, que lo conozco, porque personalmente lo conocí en México, como lo conozco a Padilla, y en cierta forma amigos, pero diciéndole sus errores. Que el rapto no está en las Escrituras. ¿A dónde está, chico idiota? Claro que va a haber rapto, pero no como dicen los protestantes ni los que tú citas, imbéciles. ¿Por qué no citas al padre Castellani, al padre Lacunza, a Rovira, a Monrondo, a Van Richten? Que vas a citar al padre Sáenz, a esa lacra de cura que ha frenado que muchos pasaran a la tradición en la Argentina, el famoso padre Sáenz. Es una lacra, perdóneme, lo tengo que decir. Punto. Entonces, ¿qué viene a decir que no te lo cuenten? No sé cómo es que se llama, porque hasta incluso vienen estupideces de esa. Y es un tipo inteligente, porque leí la tesis de él sobre el padre Fabro y la verdad que ni yo sería capaz de hacerla. Yo creía que era más histórico que filosófico o metafísico, pero con esa tesis, la verdad que me dejó sorprendido. Es un historiador y también es un metafísico. Pero, ojo chico, que yo no soy un lavaperro. Y no soy un curita más. Soy uno de los pocos con doctrina y profunda de Santo Tomás, que ni aún en el angélico ni en la gregoriana hoy existen. Así que, ojo. Porque en ese sentido soy discípulo intelectual del padre Cornelio Fabro, del quien fui amigo y que iba a visitar cada vez que iba a Roma cuando podía. Así que
las cosas como son. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Pero tuve que salir porque, claro, hablé de la parucía, que nos la recuerda la epístola de hoy, la bienaventurada esperanza, y sale con que, y el arrebato no será antes ni después, el arrebato será en el momento de la parucía y en el momento de la primera resurrección. Y serán arrebatados los que estén vivos y dignos, porque otros quedarán como viadores malos e indignos, pero arrinconados, y otros quedarán como viadores santos, que proliferarán y harán crecer la iglesia. Ya convertidos los judíos y los gentiles. Y entonces esos vivos privilegiados que serán arrebatados y transformados y se unirán a las nubes del cielo, viniendo Cristo con el cortejo de los santos resucitados, y bajarán. Entonces no es que haya un arrebato por aquí en silencio, pero claro, y tengo que decirlo, la culpa es que no la tiene tampoco este pobre chico, que no te lo cuenten, ni los protestantes. El mismo padre Van Rixtel, en su libro Mete la Pata, y Radio Cristiandad metió la pata, yo los tuve que frenar en su momento, y no quiero dar nombres, porque por ahí se pusieron a decir que viene el arrebato de la iglesia, de los pocos fieles, y comienzan los 7 años de la persecución del anticristo, los 3 años y medio. Pero ¿de qué persecución me hablas, chico, si la iglesia ha sido arrebatada? La persecución no es para los malos, es de los malos para los buenos. Pero esa estupidez, dice el padre Van Rixtel, Antonio Van Rixtel, pues ahí se equivoca. Y en Radio Cristiana empezaron a hablar de eso, y yo, y menos mal, porque si no, hubiera tenido que saltar con más énfasis. Pero errores que se cometen. Pero es que esta gente parece que sabe mucho cuando habla. Pero es que demuestran que realmente saben tanto y cuanto hablan, con fundamento teológico, doctrinal, metafísico. A ver, por eso me tienen miedo, y gracias a Dios, porque así los tengo chitos. Pero siempre va a saltar alguno, pero a ver. Pero todo sea por el amor a la verdad, y no a las medias verdades. El padre Rabasi, que no diga el padre Rabasi, de lo que cuenten, que el milenarismo está condenado. Si vas a decir eso como cura, más te hubieras casado con la monjita que estaba bonita, che. Porque tú tienes más carita de artista de Alain Delon. Aunque ahora se está poniendo más regordete, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Para que corrija. Y si no corrige y sigue, ahí te va a ir, hijo. Entonces, la bienaventurada esperanza realizará la realeza social y universal de Cristo en esta y sobre esta tierra.
porque Él tiene que ser adorado y amado, no solamente de derecho, sino de hecho por todas las naciones de los gentiles, incluidos el Israel salvado, que se redime y se convierte con la parusía, no antes, y bajo los efectos de Elías y Enoc y los que quieran, de sus discípulos, pero en base a su predicación, que es muy distinto, como aclara el padre Rovira, que murió mártir en la guerra del 36 en España. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces vean cuán densa es la natividad, pero que les quede nada más en el esquema mental del cerebrito. Es la visibilidad, la manifestación visible del misterio escondido desde tantos siglos en Dios, que vemos hoy en este día del nacimiento de nuestro Rey y Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.